de que el imperio se cristianizó. Hubo muchos tipos de mujeres que sirvieron y trabajaron entre los hermanos y hermanas en estas comunidades de fe a lo largo y ancho del proceso de cumplimiento de la misión integral. Entonces, entre ellas hubo mujeres benefactoras que tenían recursos y con esos recursos ayudaron a personas en necesidad, sirvieron como hospedadoras y en algunos momentos como madres o hermanas sustitutas. También hubo mujeres misioneras como Evodia, Sintique, Pérside, que van a ser mencionadas, y que tenían comunidades domésticas y que acompañaron a los apóstoles en los procesos misioneros de conformación de nuevas comunidades. También había diaconisas, pero el término tiene que ver más con ministras, que representaban a las iglesias delante de otras iglesias, enseñaban y predicaban, enseñaban en los procesos de discipulares para formar a nuevos creyentes. También hubo unas mujeres que se llamaron Orden de las Viudas, que especialmente dieron apoyo a madres primerizas e iban a las casas donde mujeres que por sus trabajos o por su ser de madres con muchos hijos no podían participar en las liturgias. Entonces ellas iban y llevaban la enseñanza y les apoyaban. También apoyaban a las viudas y a los huérfanos, y hubo mujeres profetisas que tenían un papel fundamental en conversiones junto a los apóstoles y que llevaron el mensaje de la palabra, tanto en los cultos o liturgias como fuera de ellos. Entonces hay un sinnúmero de mujeres que aparecen con muchas funciones en el Nuevo Testamento, pero a lo largo también de esos primeros siglos de la Iglesia primitiva. Entonces sí, me gustaría hoy en el Día Internacional o en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora iniciar o seguir con ese video, Viviana, y luego entraría yo con mi presentación. Gracias. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20,000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías.
Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Gracias, Viviana. Entonces voy a compartir pantalla para seguir. Y voy a... Viviana dice que está inhabilitada la función. Ahí, ya creo que puede. Listo, gracias, ya. Muchas gracias. Muy bien, entonces, eso sucedía en el mundo y en Colombia, ¿qué sucedía? Entonces, hace 101 años, en Bello, Antioquia, el 12 de febrero de 1920, recuerden, la última fecha que tenemos es la de 1917, en marzo, que fue en Rusia. 400 mujeres obreras lideradas por Betsabe Espinal, una joven de 24 años, y muchas adolescentes emprendieron una huelga frente a la Compañía Antioqueña de Tejidos, mejor conocida como la Fábrica de Tejidos de Bello. Esa huelga duró 3 semanas y parte de la situación que vivían es que, dependiendo del oficio, el salario de las obreras era de 40 centavos o máximo 1 peso por semana, y los hombres por el mismo oficio ganaban entre 1 peso y 2 pesos con 70 centavos a la semana. Y por la idea aceptada socialmente que el salario femenino constituía un ingreso familiar complementario, ¿no? Y que eso justificaba entonces la diferencia con el salario de los hombres, como si el trabajo de las mujeres no fuera el mismo, de la misma calidad y el mismo oficio. Entonces, ¿ellas qué hacen? Exigen una igualdad salarial, vivían acoso sexual de parte de los capataces, entonces exigen que cese ese acoso, que haya una reducción en las horas de trabajo, que se mejore las condiciones sanitarias de los galpones y que además les permitan trabajar calzadas, y que terminen las ofensivas requisas diarias a la salida de la fábrica. El dueño de la empresa consideraba que las mujeres debían trabajar descalzas porque cuando llovía y había pantano iban a ocupar varios minutos del tiempo de su labor en limpiar los zapatos. Entonces les exigía que llegaran descalzas, además porque habían campesinas que no usaban zapatos, entonces a él le parecía que no debía haber esa diferencia, le parecía que debía haber otras, pero esa no. El 4 de marzo del mismo año finaliza la huelga y se acordó un aumento salarial del 40%, una regulación del sistema de multas, eran multadas cuando llegaban tarde, que la jornada laboral fuera de 10 horas y más tiempo para el almuerzo y permiso para ir calzadas a la fábrica. El despido fulminante de uno de los acusadores de apellido Velázquez y 2 de los administradores. Aricapa dice que las obreras vivían en un ambiente casi conventual porque al amparo del prurito paternalista de las industrias antioqueñas nació una institución bastante curiosa y emblemática, los patronatos obreros, que eran casas dormitorios para las trabajadoras solteras administradas por monjas, y en estos patronatos se modelaba la conducta moral y laboral de las obreras. Entonces, además de tener más de 12 horas de trabajo, menos salario, ser acosadas sexualmente,
ser tocadas para mirar si llevaban alguna cosa escondida. Además vivían en una especie de convento durante la semana. Muy bien, eso entonces en Colombia, y esa lucha inspiró muchas otras que siguieron en adelante en distintas partes del país, en distintas empresas, no solo para mujeres, sino también para hombres. En esta huelga muchos de los obreros también se vincularon a ella. Queremos entonces trabajar un poquitico rápidamente el texto de Romanos 16, 1-16, que refleja cómo las mujeres trabajaron en esas primeras comunidades del siglo I. Y bueno, este texto es uno de los que refleja eso, pero hay otros textos que por razón de tiempo no vamos a tocar, pero la lista es mucho mayor. Entonces le he pedido a Viviana si me ayuda con la lectura del texto, por favor. Voy a leerlo el texto de Romanos 16, del 1 al 16 de la Nueva Traducción Viviente. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mi saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, al igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto, el cual fue el primero de todas las provincias de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junior, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saluden también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síncrito, Plegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia y Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían su salud. Muchas gracias, Viviana. Entonces, en esta aparte de la carta, hay 10 menciones de las 29 que hay en el texto relacionadas con mujeres. Y el texto deja ver entonces la esperanza del escritor sagrado en la continuidad del trabajo de la iglesia, también a partir de la participación de las mujeres y de los hombres. Y yo me imagino que estas mujeres que fueron llamadas al seguimiento de Jesucristo, unas casadas, otras solteras, otras viudas, eran mujeres mucho más libres, y yo imagino que igual que hoy había muchas de ellas también en esas iglesias nacientes, como hoy la mayoría de los miembros de nuestras iglesias, por lo menos en nuestro continente, son mujeres, y era como una capacidad y posibilidad de libertad en un contexto que era mediado básicamente por los hombres. Entonces, poder tener, seguramente las luchas no fueron fáciles para lograr participación, pero también libertad de poder asistir y de ir,
de ir, porque no eran participación solamente dentro del contexto cerrado de la casa iglesia, sino que eran participaciones yendo por las ciudades, yendo por los lugares, también compartiendo el evangelio. Pablo saluda, o el escritor en esta carta, a 5 grupos distintos que representaban esas iglesias domésticas y a sus pastores, algunos de ellas con parejas como Priscila y Aquila, otros con parejas de varones como Aristóbulo y Narciso, u otros con grupos pastorales o equipos ministeriales, y otros mixtos, ¿no? Como Filólogo, Julia, Nereo y su hermana. Entonces uno nota que había una participación permanente e igualitaria de hombres y mujeres en estas comunidades. Y una pareja ministerial que también menciona muy importante es Andrónico y Junia. De los 4 mencionados son mujeres, 4 de los mencionados son mujeres importantes en los distintos ministerios, entonces a partir de aquí yo me voy a referir solo a las mujeres, obviamente por el énfasis que tenemos hoy en esta liturgia oculto. Entonces, nombres propios y labores. Pablo menciona a Febe de una manera muy, muy especial, hermana y diaconisa de Cencrea. Aquí el término diaconón puede significar ministro. Ella era la líder o lideresa de la iglesia y procede de Corinto, ¿no? Y va a Roma. El término se usa para describir también a Pablo como ministro. Entonces está 1 Corintios 3, 2 Corintios 3 y 6 y 11. Ahí aparece el mismo término para describir este ministerio que tiene Febe, que es diaconisa o ministra. Protectora de muchos y de mí mismo, afirma el apóstol, y el término prostatis era común en el mundo antiguo, pero se emplea solo aquí en el Nuevo Testamento. Juan Driver afirma que significaba un benefactor que beneficiaba con su protección a otros en la comunidad, proveyéndoles el liderazgo que necesitaban. La forma verbal se emplea 3 veces en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:12, en 1 Timoteo 3, 4 y 5 y en 1 Timoteo 5, 17, y para referirse al liderazgo en la iglesia. Esto incluía presidir en los varios aspectos de la vida congregacional, incluyendo comidas comunes, agape y la cena del Señor. Me llama la atención que no solo era protectora y benefactora, sino que animaba y formaba liderazgo que la comunidad necesitaba. Ella lleva la carta a la comunidad de Roma, lo que implicaba, según el Satamés, que conociera el contenido de la carta y pudiera explicarla. Es decir, no era que iba a llevar la carta y la dejaba y se regresaba, sino que permanecía un tiempo con la iglesia en Roma, con la iglesia de los romanos, allí para explicar los contenidos de la carta. Es decir, que debió ser acompañante de Pablo cuando él la escribía, o al menos instruida y conocedora. Entonces ya sabemos cómo es la carta de Romanos, con una alta teología. Entonces Febe era una mujer de este talante. Febe es identificada por sus funciones en la iglesia y no por su relación con el género opuesto, como era la costumbre. No sabemos si estaba casada o no, si era viuda o qué, pero Pablo la relaciona por sus funciones, por su trabajo y su labor en la comunidad, y no por su relación con algún hombre de ella. La segunda mujer es Priscila, que Priscila es el diminutivo de Prisca, que lo usa mucho Lucas. Colaboradora, sinergos. Esta palabra era usada para varones como Timoteo, Tito, Epafrodito, Clemente y otros, y normalmente no se usaba para las mujeres, pero Pablo, que la nombra primero, también en Hechos se nombra primero a ella, que la nombra primero y que trabaja al lado de su esposo, ella es reconocida como colaboradora en ese sentido, y si caminaba y colaboraba con Pablo, entonces podemos pensar que era misionera, fundadora de iglesias y tal vez apóstol. Pablo confiaba en ella y en la labor que desempeñaba en la iglesia que se reunía en su casa. Posteriormente ella con su esposo tienen una comunidad en su casa y presiden, son pastores o ministros de la misma. Junia, la forma femenina del nombre Junia,
bastante común en la literatura antigua, apareciendo unas 250 veces, mientras que la forma masculina, Junias, que a veces se ha traducido, no aparece en la literatura de la época. En la iglesia primitiva se entendía que se trataba de una mujer y no de un hombre. Fue posteriormente, y sobre todo después de la Reforma Protestante, que se pensó que era Junias, varón, y no Junia, acompañante y esposa de uno de los ministros también. Pariente y compañera de prisiones, dice Pablo sobre ella. Entonces, además de ser pariente, Junia también vivió, así que como Pablo y su esposo, las prisiones por razón del Evangelio. Dice apóstol estimada entre los apóstoles. Es decir, que ella llegó a tener este título. Convertida a Cristo antes que Pablo, entonces probablemente una compañera muy importante para Pablo, una de las parientes que probablemente afirmó su fe. Otras mujeres que son saludadas en el texto están María, Trifena, Trifosa, que eran posiblemente hermanas, y Pérsida. Todas han trabajado mucho en el Señor, dice Pablo. Y también está mencionada la madre de Rufo, que ha sido madre para todos los que la necesitaban y también para él, dice Pablo. Y es muy interesante que aquí la nombra más por lo que el rol que ella ha significado para otros y también para Pablo. Probablemente María, la madre de Rufo era una de estas mujeres que trabajaba con el orden de las viudas y que asumía y acompañaba a quienes por circunstancias diversas no tenían mamá o no tenían a alguien cercano que les acogiera. Entonces ella probablemente acogía. Pero vemos a estas otras 4 mujeres, María, Trifena, Trifosa y Pérsida. Probablemente ellas trabajaban juntas en procesos importantes y dice que trabajaban mucho en el Señor. El término griego traducido como trabajar mucho es copiado, que está utilizado regularmente por Pablo para designar la obra en un ministerio que corresponde al Evangelio. Entonces, otras traducciones pueden decir que trabajaban arduamente, con mucho esfuerzo. Pablo va a utilizarlo para referirse a su propio ministerio apostólico también. En 1 Corintios 4, en 1 Corintios 15, en Gálatas 4, en Filipenses 2. Y en Filipenses va a nombrar a otras mujeres que también trabajan arduamente en el Evangelio con ellos, con la iglesia. Y recordemos que Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 nos cuenta que tal vez la iglesia de Filipos fue iniciada por una mujer, Lidia. Lo utiliza también para referirse al ministerio de otros líderes y personas con autoridad en la iglesia. Entonces podemos deducir que esta relación que Pablo hace a estas 4 o 5 mujeres tiene que ver con autoridad que ellas también tenían en la iglesia o en las comunidades de fe que Pablo relaciona y acompaña. Podemos concluir entonces que ellas 4 desempeñaban ministerios reconocidos en la iglesia junto con la madre de Rufo. En esta lista, tanto hombres como mujeres se describen con los términos colaboradores, colaboradoras, apóstoles, alguien ha dicho apóstolas, parientes, o sea, conciudadanos, compañeros de prisiones y amados. Así les llama Pablo. Y tan solamente a las mujeres se las llama ministros, protectoras, las que trabajan mucho, hermana y madre. Y solo 2 términos son aplicados exclusivamente a hombres en esta lista. Aprobado Apeles en el versículo 10 y escogido Rufo en el versículo 13. Entonces noten que en la lista, aunque el número de mujeres nombradas es menor que el número de varones, que son 10 mujeres, ellas son nombradas particularmente con sus nombres, salvo una hermana y la madre de Rufo, que no es nombrada por su nombre,
y las otras 8 mujeres son nombradas con sus nombres propios y su identidad está reflejada no por la relación que tengan con los varones, esposas o hermanas, sino por la relación laboral, la relación ministerial que tienen no solo con ellos, sino con las iglesias que lideran, que acompañan, a las que sirven y van acompañando también o siendo acompañadas por estos hombres que tienen también una dedicación a los distintos ministerios. Entonces, así como el apóstol describe a estas mujeres, nosotras y nuestros hermanos tendrían que reconocer a muchas de las mujeres que hoy trabajan en la iglesia y que trabajan a veces grandes jornadas, que sirven de muchas maneras, pero que a veces tienen poco reconocimiento. Muchas de ellas sirven en el área, en los servicios varios, otras en el sector administrativo, muchas más en los procesos educativos de la iglesia, otras lideran grupos de mujeres, algunas como estas benefactoras trabajan en el ministerio social de las iglesias, muchas más en la música, en la alabanza, y lastimosamente pocas predicadoras tenemos en nuestras iglesias, porque todavía muchas de nuestras iglesias no respaldan ni reciben el llamado al pastorado, el llamado ministerial, a la enseñanza a todos y todas en la comunidad de parte de Dios para las mujeres. Pero la mayoría de estas mujeres, imagino que la iglesia primitiva también era así por los comienzos, pero la mayoría de estas mujeres en nuestras iglesias trabajan sin salarios, trabajan sin reconocimiento, a veces tienen que sacar de sus propios bolsillos y recursos para aportar sus pasajes, para ayudar a otras, para tener los refrigerios y separar horas de sus trabajos seculares o de sus ministerios familiares para servir a las iglesias. Creo que les debemos a todas ellas un reconocimiento especial también, no solo en un día como el de ayer, sino todos los días, y valorar sus ministerios. Algunas conclusiones, y quiero cerrar después con un poema. Romanos 16 nos provee la mejor lista primaria bíblica documentando la variedad de papeles influyentes que jugaron las mujeres en la iglesia primitiva. Como dije, esas y otras más que podemos ir leyendo en otros textos, pero también en la historia de la participación de la mujer en la iglesia en los primeros siglos. A pesar de ser menos, las mujeres de esta lista desempeñan papeles más dramáticos e influyentes que los hombres. Es evidente que en la iglesia del primer siglo hubo una igualdad extraordinaria entre las mujeres y los hombres en el liderazgo eclesial, y fue un proceso que inició el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando se sirvió, discipuló, se llamó al seguimiento, fue acompañado y además envió a muchas mujeres que fueron sus discípulas, sus hermanas, sus amigas, sus compañeras de camino, y que estuvieron presentes en su pasión, muerte y resurrección, y que también estuvieron presentes después con esos primeros hombres de fe en la espera de la llegada del Espíritu Santo. Y luego pues vemos en Hechos de los Apóstoles cómo muchas mujeres participan en el trabajo que estamos haciendo de Teología y Género en el curso este semestre. Hemos hablado un poco de que Lucas es un experto en la paridad en este sentido, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos. Lucas relaciona muchas veces el par de hombres y mujeres en el llamado, en el servicio, en el ministerio, aún en decisiones no saludables para la comunidad, como es el caso de Hechos de los Apóstoles 5. Entonces ahí vemos cómo hay una igualdad extraordinaria por la que trabajó Jesús y por la que trabajó también la comunidad primitiva, y que durante el primer y segundo siglo especialmente se mantuvo, pero que después con la institucionalización y con la vuelta a los códigos domésticos, esto cambió bastante.
Este texto nos dice también que el patriarcalismo tradicional carecía de importancia en estas comunidades, a menos en el siglo I. Y bueno, aquí estamos hablando de la relación hombre-mujeres y del rol de las mujeres en esta iglesia primitiva, pero podemos ver también en ese primer siglo que hubo mucha inclusión. Las comunidades también participaban niños y niñas, en las comunidades participaban esclavos, amos y libertos, participaban gentiles y judíos. Entonces, como el texto que leyó Viviana, que es un texto que recoge muy bien esa situación y esa importancia de la equidad y de la igualdad en las comunidades primitivas y cómo vencen de alguna manera el patriarcalismo tradicional. Se las identifica a Priscila, Junia y Julia no en calidad de ser mujer de su marido, aunque se menciona su relación y a ellos, sino en relación con su compromiso y protagonismo en la vida de las comunidades. Y tampoco se identifican a las otras mujeres relacionándolas con sus padres o esposos o hermanos, principalmente por su participación en la vida y ministerio de la iglesia. No es su marido, sino su ministerio, que en este caso les otorga su identidad. Y pues yo me pregunto y les pregunto a ustedes cuál entonces sería el llamado a nuestra iglesia hoy, sabiendo que nuestras iglesias tienen una búsqueda permanente en encontrar en las Sagradas Escrituras elementos para su convivencia, para su trabajo y para su promoción del liderazgo. Entonces creo que muchas de nuestras iglesias hoy están en deuda con las mujeres. Y quiero cerrar leyendo un poema de Gioconda Belli, que es una de mis autoras, poetas favoritas, nicaragüense. Ella dice: huelga. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes y de flores, de técnicos y de niños y niñas, de médicos y de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj y las fábricas, el plantel y los colegios, yo diría y las universidades, el bus y los hospitales, la carretera y los puertos, una huelga de ojos, de manos y de besos, una huelga donde de respirar no sea permitido, una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Muchas gracias, bendiciones. Profesora Isdalia, no, gracias a usted por inspirarnos, por desafiarnos con esta hermosa palabra y por enseñarnos, sobre todo en este contexto teológico, que no tenemos excusa para invisibilizar el protagonismo de la mujer en la historia bíblica. Si bien por la historia, la cultura patriarcal, pues sabemos que algunos textos no son tan protagónicos las mujeres, pero precisamente esa perspectiva de género al leer el texto bíblico nos ayuda a eso, a traer estas reflexiones y a darle lugar de igualdad junto al hombre, que es ese diseño que Dios desde el inicio pensó cuando nos formó como humanidad. Entonces, valiosísimos todas estas reflexiones. Por ahí están muy interesados en la grabación. Entonces, Sofía, allí te comprometemos, Sofía, para que por favor nos subas cuanto antes esta reflexión al canal de YouTube de la Unibautista TV, para enviarles el enlace y bueno, que todos y todas puedan nuevamente nutrirse de estos textos, porque seguramente les van a servir para reflexionar en sus comunidades de fe, para, bueno, seguir profundizando los textos. No sé si alguien aquí tenga alguna reacción a esta palabra de hoy de la profesora Isdalia. Me gustaría de pronto escucharles. Buenos días. Pienso que mensajes como estos nos ayudan a romper los paradigmas y a ese machismo colombiano que existe y que ha llevado a las iglesias nuestras. Yo creo que el Espíritu Santo que me usa a mí también puede usar a cualquier mujer.
Conozco colegas que no le dan el púlpito a una mujer. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la hermandad cristiana? Y a veces estos paradigmas han dañado la vida de la iglesia. Creo que es bueno que retomemos y poner a la mujer en dignidad y en valor. Las mujeres son valiosas. Y la Biblia nos ha demostrado ahora de que eran instrumentos valiosos en el ministerio de Pablo. Y Pablo, dicen que Pablo es machista, pero Pablo le reconoce. Pablo le reconoce. Entonces yo creo que es bueno romper esos paradigmas y dignificar a la mujer. Y repito, el Dios que usa a Abril Palau, también puede usar a cualquier mujer. Muchas gracias, muy amable. Estaba diciendo nuestro hermano Prisco que quién era la tocaya allí en la lectura. Está bueno ese aporte. Priscila, de Prisco. Viviana, estaba pensando en lo que decía Isdalia de Aquila y Priscila eran esposos y ella no valía porque era la esposa de él, ella valía porque era Priscila. A veces nosotros creo que se le congeló la imagen a la profe, ¿sabes? También. Y yo les digo a los estudiantes, ustedes en sus iglesias, ¿qué pasa? Porque hay muchas mujeres, hombres, que también están diciendo dentro de la iglesia que la mujer no puede predicar. Y hay hombres dentro de la iglesia que cuando una mujer va a predicar se salen. Entonces, ¿cómo nosotros también estamos siguiendo como promocionando eso? Y acá muchos de los doctores, les quiero decir, han dado la posibilidad a una mujer que predique en la iglesia. Y todos los teólogos que están estudiando teología y nunca han puesto a una mujer, porque hay mujeres poderosísimas dentro de la iglesia que traen la palabra. Entonces ahí mi pregunta sería, señor pastor, teólogo, en esta mañana, ¿dónde está su creencia? ¿Dónde está su autoestima que siente que su esposa, las mujeres de la iglesia pueden predicar? Es un llamado, no solamente que esto tan bonito que sonó, es que se empezó a practicarlo, porque ya necesitamos muchas mujeres que tienen un poder increíble, como estas mujeres, mire, eran unas poderosas dentro de la iglesia. Y en la época pues del patriarcalismo, y hoy que estamos hablando de igualdad, y miren, todavía no hemos podido, le digo, las iglesias son generadoras de discriminaciones, y pastores aquí que están estudiando teología, que todavía tienen miedo de decirle a una mujer un domingo predique, vamos a ver cómo pasa. O que también pocas veces predican sobre mujeres, los pastores. ¿Sí? Y si predican es para decirle que tiene que quedarse callada y obedecer a su marido en todo. Bueno, no, yo encantada de escucharles aquí. Yo creo que esta iglesia del primer siglo nos deja una enseñanza clara de igualdad. O sea, como decía la profe Neriet, cómo en un momento tan difícil para hablar de igualdad, no solo de género, sino en términos económicos, de esclavitud, raciales, bueno, culturales, esta comunidad logró relacionarse desde el ser, desde la dignidad del ser humano y poniendo a Cristo en el centro. Entonces, y cada uno desde su rol aportaba y colaboraba, o sea, no eran jerarquías, sino colaboraba para extender el reino del Señor. Entonces yo creo que eso debe ser, creo que las iglesias que se atreven cada día a empoderar a las niñas, a las mujeres, a crear estos espacios, por ejemplo, desde la universidad uno se alegra que hemos visto en los índices cómo cada día son más mujeres las que estudian teología, comparado, bueno, estábamos hablando de 68 años, comparemos y es muy grande el ascenso, el acceso a la educación de la mujer, pero también la reflexión están estudiando, pero hay que darles el espacio a las mujeres en los lugares de liderazgo, de prédica, de enseñanza, no solamente en unos espacios donde antes eran considerados que eran solamente para servicio de mujeres,
Entonces, es buscar ese equilibrio. Busquemos, hoy es un desafío a que usted desde allí, desde profesor también, cómo está incursionando en esos textos de mujeres, cómo está llevando sus clases, esas reflexiones de cómo han hecho sus aportes las mujeres, usted desde su iglesia, usted desde su trabajo, cómo trabajamos realmente por una equidad de género y seguimos avanzando. Hemos logrado cosas, pero el llamado es a seguir avanzando en este día. Por favor, y que se les reconozca monetariamente, porque están trabajando a la par con el pastor y no les dan, como dice ahí, una ofrenda. Eso sería como para el bus, pero ¿y el resto? Viviana, mira, el 90% de las que más trabajan en la iglesia son las mujeres. La iglesia tiene más gente, mujeres. El apoyo del pastor son las mujeres. Yo creo que el Cristo en su ministerio tenía un poco de mujeres también que la apoyaban. Yo creo que las mujeres son benditas en la iglesia, hay que apoyarlas y bendecirlas. Gracias. Yes. Sí. Marielita, ¿quieres hablar? No, simplemente estaba diciendo que ese es un derecho también que tenemos las mujeres en la iglesia, que la iglesia hace mutar muchas veces y es doloroso. Me gusta mucho esa expresión que dijo la profesora, donde dice, y da como dolor, ¿no? Que la iglesia sea generadora y que se continúe en esa transmisión y continúe. Creo que ya es un momento, no pensemos ahorita en la parte social, pero pensemos en la iglesia, que la iglesia tiene que tomar esa medida ya y ahora. No necesita la mujer que le den el permiso, es que no la estorben, porque la mujer tiene las mismas características y lo puede hacer igual o mejor en algún momento. Eso solamente quería decir. Claro, es un derecho, no solo desde la parte de espiritualidad, sino de los derechos humanos. Eso, derechos humanos, exactamente. Perfecto. No tapen la boca a la mujer. Listo, entonces, bueno, aquí esto se amplía. Yo desde ya les invito a que bueno, se conecten el viernes 20, no este viernes, sino el viernes 19, habrá un conversatorio muy interesante sobre reflexiones teológicas y psicoespirituales frente a las violencias de género. Van a seguir ahondando algunos autores de la revista Cronos, como la profesora Isdalia, María Isabel Benítez, egresada de la especialización. Van a estar allí moderando nuestro director de posgrado, Roberto Caicedo, y la directora de investigaciones, Betty Ruth. Entonces vamos a seguir hablando y teniendo estos espacios porque toca seguirlos teniendo en diferentes momentos, porque esto no se puede volver de un día. Necesitamos avanzar en este sentido. Entonces yo quiero invitarles allí, profesora Isdalia, me encantaría si usted nos ayuda a hacer un cierre con una oración invitándonos a que Dios nos ayude en esta deuda histórica que tenemos. Gusto, pero primero Luis David Tavares, creo, quiere decir algo. Hace rato lo estoy viendo ahí. Ay, sí, profe, gracias. Qué pena la molestia. Un saludo para todos. Y bueno, y primero que todo dar gracias pues a la oportunidad que nos da de poder participar en estos espacios. Eso es una virtualidad que ayuda a la inclusión también. El tema de la mujer, nosotros lo debatimos fuertemente con la hermana Nerier en la clase de teología de género. Lo trabajamos bastante. Génesis y la hermana Febe le atrillamos todo lo que usted quiera. Una de las cosas que yo quería aportar es no caer en ese juego de extremos, de ir a ideologizar la conversación. No caer en eso porque en eso se está a veces cayendo y eso no es como lo bueno. Siempre he apoyado el servicio de la mujer en la iglesia, pues que desde el principio se ve, eso no hay ninguna discusión. Pero entonces más que todo es eso, no ideologizar el tema y bueno, y mujeres adelante. Chao. Bueno, gracias a Luis David. Oremos entonces. Definitivamente, Señor, tenemos que reconocer delante de ti que no hemos seguido el ejemplo de Jesús, ni muchas veces el ejemplo de estas primeras comunidades de fe que promovieron y permitieron que hombres y mujeres pudieran trabajar hombro a hombro para que el ministerio y la misión que encomendaste se extendiera hasta lo último de la tierra. Queremos pedirte perdón porque todavía muchas de las mujeres son silenciadas
en nuestras iglesias, pero no solo en las iglesias, sino en los espacios sociales, políticos, económicos, educativos y culturales y familiares de nuestro país. Te pedimos que desde este orden académico y perspectivas que tenemos en la Unibautista podamos ser de incidencia para que haya transformación y cambio, Señor, a favor de una equidad e igualdad de género en nuestro contexto, Señor, y en nuestras iglesias particularmente. Ayúdanos a volver a los textos bíblicos que nos recuerdan cuáles fueron las iniciativas y los cambios propuestos, Señor, al interior de estas primeras comunidades y cuáles son los resultados que vemos, Señor, también históricos. Muchas gracias por todas las mujeres que son parte de nuestra comunidad unibautista y también por todos los hombres que son cómplices creativos en estos procesos libertarios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Un saludo especial, no sé si está por allí o conectada en alguna de estas pantallitas, nuestra compañera Jimena Cerón, que hoy está pues de cumpleaños, la bendecimos, ella nos apoya en todos los servicios generales de la universidad y siempre su corazón y su disposición está allí. Entonces hoy la bendecimos y damos gracias por ella, por su aporte incansable también, por hacer de allí un espacio agradable para todos y todas. Nos vemos Dios mediante en 15 días, porque dentro de 8 días estamos en la semana de intensivos. Entonces, para que ustedes se concentren allí toda la semana en sus clases, entonces Dios mediante nos vamos a ver el próximo martes 23, también con un espacio especial como cada martes. Gracias nuevamente por conectarse, por hacer posible estos momentos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y bueno, sigamos adelante con estos procesos de justicia y equidad. Un abrazo. Pueden abrir sus micrófonos, despedirse. Gracias, profesora Italia. Gracias, Gracias, muy amable. Bendiciones a todos. Gracias, Italia. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Les bendiga a todos. No. Profes Dalia, muchas gracias, un abrazo. Diana, ¿cuál es el dato del YouTube? Unibautista TV. Unibautista TV, gracias. Sí, Unibautista TV, así lo encuentran en YouTube. Pero, bueno, muchas bendiciones. Listo, bendiciones a todos.